Hoy vamos a estar en la segunda parte de la doctrina de Dios. Hoy vamos a estar viendo los consejos para resguardar la doctrina, así como nosotros recibimos los consejos de la doctrina de Asamblea de Dios a la cual nosotros pertenecemos. Y los concilios, como lo dije hace 8 días, lo refrendo hoy. Ellos lo que hacen es ser veedores de que se cumpla la doctrina de Dios y que no nos salgamos de lo que Dios nos enseñó, que seamos de sana doctrina. Amén. La doctrina de Dios es que le conozcamos. El porqué de la doctrina de Dios es que le conozcamos. Así como Jesús lo dejó bien clarito, la doctrina que enseñó no era suya, sino de Dios. Él lo dejó muy claro, que la doctrina que él enseñó no era suya, sino de Dios. Punto 1. Dios envió a su Hijo para entregarnos su doctrina y nosotros la recibimos para llevarla a otros, llenando la tierra del conocimiento de Dios. El principio de la doctrina de Dios, ¿cuál es? El conocimiento. El conocimiento, ¿quién es Él? El conocimiento de cómo debemos manejarnos, cómo deben ser nuestras actitudes, cómo debemos de ser para resguardar la doctrina de Dios, la cual vino nuestro Señor Jesucristo a traérnosla y enseñárnosla, practicándola Él, para que nosotros lo emuláramos, o sea, lo imitáramos. En Juan 7, 16, 18 nos dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía. Entonces usted entienda, no lo leas literal, por favor, léalo ahí. Mi doctrina no es mía. ¿Cómo es eso? Si Él está dando la doctrina, tiene que ser su doctrina. Pero como dice, mi doctrina no es mía. ¿Están entendiendo lo que hay ahí? El secreto que hay ahí, el misterio que hay ahí. Porque lo interesante es que usted pueda entender por qué no comprende la Biblia. Porque usted no ve los misterios, no ve los tesoros, no ve lo que está escondido. ¿Para quiénes? Para los entendidos. Usted debe pedirle a Dios que lo haga un hombre, una mujer entendida en la palabra, entendido en la palabra. De resto, usted se va a cansar y se va a aburrir de leer la Biblia porque la lee literal, planamente. Si usted no comienza a descubrir los tesoros, descubrir los misterios, todo aquello que está escondido en la palabra, leer la Biblia será aburridor. Pero cuando usted comienza a despertar su espíritu y a ver los misterios y a ver aquellas cosas, usted quiere salir corriendo para su casa después de su trabajo a leer la Biblia porque usted está encantado de ver cosas. Como alguien ahora me decía, he leído una palabra y tantas veces y apenas la vine a descubrir el viernes en el taller de parejas que di esa palabra y ella lo descubrió, entendió eso, se fue a la casa corriendo a buscarla y entendió lo que decía esa palabra. Pero esa palabra debe ser revelada con luz propia de Cristo. Hay mucha palabra que le llega a usted por medio del reflejo. Cristo es la luz. Él me alumbra y yo hago el reflejo.
Pero hay palabras que deben ser directamente de la luz. ¿Me comprenden? Que debe ser directamente de la luz. ¿Eso qué son esas palabras? Los tesoros. Encontró un tesoro. Y eso nos hará a nosotros grandes. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, de Dios. Pero él dice, mi doctrina no es mía. Y para completar dice, sino de aquel que me envió. ¿Cómo es eso si mi doctrina no es mía? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Está hablando del Padre, está hablando del mismo. Porque cuando habla él, Jesús, Cristo, habla de esta forma, habla de sí mismo. Cuando el Padre habla de esta forma, habla de sí mismo y el Espíritu Santo. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, para que usted pueda entender la doctrina de Dios, usted tiene que amarlo. Venir en búsqueda de Él por amor, no por tapar tus faltas. Porque usted sabe y dele gracias a Dios que no te ha pasado nada. Para aquel al cual el Señor le está señalando en esta hora, que sigue haciendo lo malo, sigue en sus promiscuidades, sigue en sus cosas que ve en el teléfono, en el televisión, y dele gracias a Dios que Él por su fidelidad te está resguardando, sabiendo que lo que estás haciendo es malo, lo sigues haciendo, sabiendo de que es malo discutir, pelear, adulterar, y lo sigues haciendo. Dele gracias a Dios por esa gran misericordia que tiene, porque sabes que no debes hacerlo y lo sigues haciendo. Hoy es un día de confrontación. Debes entender que debes de transformar tu vida hoy. Es necesario que entiendas que cada vez que estés en una reunión y que Dios esté hablando por medio de su palabra, usted debe atesorar esas palabras y transformar tu vida. Pero viniste a oír y no a escuchar. Muchos son los que oyen, pocos escuchan. ¿Quiénes son los que escuchan? Los apercibidos. Los que, como me decía esta persona hace rato, ¿cuántas veces he leído eso? ¿Cuántas veces lo he escuchado? Pero hoy el viernes fue el día que yo entendí eso. ¿Por qué? Porque siempre lo había oído y lo había leído, pero no lo había escuchado y no lo había discernido. Bien, entonces en el 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Mucho cuidado, porque todos los que tienen falta, todos los que están faltos, todos los que están adulterados en el peso, son buenos para dar consejos. Esos sí son unos espectaculares para dar consejos, y siempre buscan dar consejos. Pero es Dios hablándoles a sí mismo, y los dan a otras personas, pero ellos no entienden que es que Dios le está hablando por su propia boca a Él mismo. Conozco varias personas, yo me quedo callado, espectaculares para dar unos consejos que me quedo yo loco, pero no lo aplican para ellos. Es Dios hablándoles a sí mismos. Pero ¿cómo? ¿Qué podemos hacer? Se cumple la palabra que dice, luz allá afuera, oscuridad en su casa. En su casa. Yo tengo una persona que conozco que da unos consejos espectaculares, y cada vez que yo voy a Colombia me da consejos. Pero vamos a ver su casa. Es un desastre. Ya no cuidan ni siquiera que uno es pastor y sueltan aquella cosa delante ya de uno. Ya son desvergonzados. A eso llegan, a tirar las puntas
y a decir malas palabras delante de uno. No como en muchas partes que usted va, ahí llegó el evangélico, todo el mundo apagando el cigarro y escondiendo la cerveza. Esto no, esto ya perdieron la vergüenza, pero son mis amigos. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Claro, dan esos consejos y buscan su propia gloria. Pero su propia gloria está dentro de ellos, pero no se puede manifestar porque no la dejan que se manifieste, porque no la reconocen. Aquí está el grave problema de todo esto, la competencia con Dios. Buscan su propia gloria y se sienten grandes, achiquitan a todo el mundo, son más grandes que todo el mundo. Porque buscan su propia gloria. Aquí literalmente, para que nadie vaya a decir que yo soy muy confrontativo. Vuelvo a leerlo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Yo no se lo estoy mandando a decir, se lo mandan a decir a usted, a quien sea que le esté cayendo este guante. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Para yo poder hablar, yo tengo que ser practicante. Yo practico lo que predico, porque yo vengo de lo más bajo, de lo más vil, de lo más menospreciado. Vengo de las tinieblas, de la más profundidad, donde yo me sumergí en la oscuridad, en la brujería, santería, palero. Yo llegué a hablar con el diablo como estoy hablando con ustedes. Y de ahí Dios me sacó. Sé lo que es dormir en el suelo pelado. Sé lo que es dormir con un periódico, con un cartón. Sé lo que es dormir en un hotel 5 estrellas en varias partes del mundo. Sé lo que es comer una vez al día, como no comer ninguna, como también comer 3 veces y comer manjares. Dios me ha dejado vivir para poder tener el testimonio para poder predicar. Porque mucha gente predica lo que no vive. ¿Y qué es lo que predican? Grandezas económicas, porque eso es lo que ellos ambicionan. Sí, hay muchos pastores que lo único que ambicionan no es crecer en Cristo, no, solamente ambicionan grandezas económicas. ¿Que Dios te las dé? Sí, porque todo lo creado por Dios me pertenece. ¿No dice la Biblia que usted y yo somos herederos de Dios? Y que todos los poderes sobre las tinieblas, Jesucristo, el dueño de todos los poderes, me hizo coheredero en Él. Tengo las riquezas y tengo el poder. ¿Por qué no vivo conforme a lo que debo ser? Es por causa de que no vivo lo que la Biblia me enseña y me manda a hacer. Toda nuestra vida es consecuencia, causa y efecto. ¿Eres una persona que ya perdonaste? Debes de estar viviendo bien. ¿Estás en el proceso de perdonar a aquellos que te hicieron daño? Dios te va a ayudar a perdonar. ¿Estás en el proceso de pedirle perdón? ¿De pedir perdón? Es duro. ¿Cuántos se han sentido grandes cuando ha venido otra persona? María, Luis, necesito que tú me perdones porque yo te hice esto. Perdóname. Inmediatamente se abomban, se sienten grandes. Pero no son capaces de decirle, perdóname tú a mí, porque yo te hice daño. Reconoce, la vía tiene 2 sentidos, ida y vuelta.
Mucha gente quiere practicar, perdonar lo que le hicieron. Y lo dicen hasta por decirlo. Pero, ¿cuántos se retienen de llamar a alguien y pedir perdón? Pide perdón, pide perdón. Y toda tu vida va a cambiar. Porque somos especialistas para justificarnos. Eso sí. Ahora, si alguien que tú ya te limpias tu corazón y quieres transformar tu vida, comienza a justificar a aquel que te hace daño. Entonces, ese hombre, en vez de levantarse y decirle buenos días, dale un abrazo, dale un beso, lo que le forma es un problemón a las 6, 5, 7 de la mañana. Justifícalo. Tuvo una mala noche, no durmió bien. Al mediodía viene iracundo esto de aquello. Justifícalo. Debe tener mucha hambre. En la noche, justifícalo, está muy cansado. Si es la mujer, justifícala, tiene mucho trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres siempre creemos que las mujeres no hacen nada y trabajan más que nosotros. Tienen que cuidar los niños, hacer la comida, limpiar, administrar la casa. Pero para nosotros no hacen nada. Sí, eso es un hombre que está bajo la influencia del mundo. Y téngalo de seguro que ese hombre que piensa así de esa mujer tiene su cable pelado. Porque él tiene que autojustificarse y siempre echarle el agua sucia a su esposa. Entonces aquí te lo dice, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No seas injusto. La injusticia te llevará siempre a pisotear. ¿Y a quién vas a pisotear primero? ¿A tu esposa o a tu esposo? ¿A tus hijos, a tus hijas, a tus padres? Siempre vas a pisotear a los que te aman. Y eres espléndido con los demás. Conozco una persona que es muy espléndida con los amigos. Perros calientes, hamburguesas, pizzas. Y la mujer que se coma un cable en la casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en él hay un cable pelado. Tiene un derecho Satanás en él. Y él debe autojustificarse. Y no se puede autojustificar con los de su casa. Tiene que autojustificarse con los del mundo para que los del mundo lo que vanaglorien. Esto es tremendo. Punto 2. Dios quiere que lo conozcamos tal cual es. Sin religión, sin perjuicios, sin conceptos humanos. Él es espíritu y como tal debemos presentarnos en espíritu y en verdad. ¿Usted está aquí en espíritu y en verdad? ¿Está escuchando o está oyendo? Si está oyendo, usted no está en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque esa necesidad, ese proyecto que tiene, esa tarea que le quedó por hacer, hasta pensando que tiene que ir a lavar ropa ahora y llegar al mediodía cansado y tener que hacer almuerzo. ¿Esos son tus pensamientos? No estás aquí. Estás
oyendo, pero no escuchando. Porque si escuchas, pondrás todo esto por obra. Y cambiarás esa gritería, esa pelea en tu casa, echarás a patadas a Satanás de tu casa. Dejarás de tratar mal a esa compañera que escogiste o que Dios te dio. Dejarás de tratar mal a Cristo. Recuerda, todo lo que tú le hagas a un semejante, te lo haces al Señor Jesús. Dice la palabra, todo lo que hagáis a uno de estos pequeñitos, me lo hacéis a mí. Juan 4, 22, 24 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Quiénes éramos esos? Que nosotros adorábamos lo que no sabíamos que era eso. Imágenes. Yo fui criado en la religión tradicional. Hombre del día lunes de la misa de las ánimas. Miércoles, el viernes y el domingo. 4 misas me calaba yo. Amigo de curas. Y el padre donde yo iba, ese cura, terminaba la misa a las 11:30, 1/4 para las 12 y se iba con nosotros para la finca. Y nos metíamos una botella de whisky, él y yo, mientras estaba el almuerzo. Y como a las 2:30, no, yo me voy porque tengo que dormir un ratito porque tengo que dar la misa a las 4. Y se iba prendido. Y a las 4 estaba dando la misa. Y entonces llegaba y se tomaba el vinito, entonces como que se la revivía. Ese era yo. Fumábamos, el cura fumaba. Pero yo me calaba 4 misas semanales y obligaba a mis hijos al menos ir a 2. Y a mi esposa. Pero entonces aquí te lo dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Yo no sabía que adorar esas imágenes, aún la cruz con un muñeco allá, para mí eso era sagrado. Hombre, pero vaya a ver cómo estaba esa persona que hizo eso. Yo hice una Virgen del Valle del Grande Mío, con una cascada, una cosa espectacular. Y el día de la Virgen del Valle yo fletaba un avión en Puerto Ordaz y me llevaba un poco de gente y toda la familia para Margarita. Estábamos todo el día allá y yo colocaba un viaje de flores. Y después me vi las flores y los dijes y todo eso. Después los sacaban y los colocaban las mismas flores y volvían y las vendían. Pero el Señor comenzó a despertar y yo a ver. Hasta que nacieron las morochas. Y eso lloraban cuando la llevamos la primera vez o la única vez que la llevamos allá a la Virgen del Valle. Victoria nadie pudo entrar, esa niña de 6 meses. Los gritos y cómo se revolcaba y no entró. Y no hubo forma de entrarla. Yo doy gracias a Dios por eso, porque Él alumbró nuestro entendimiento. Entonces luego vino la conversión nuestra. Y entendimos que adorábamos lo que no era digno de adoración. Nosotros adorábamos lo que sabemos. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Que solamente hay un solo Dios verdadero. Porque la salvación viene de los judíos. Entonces quiero explicar esto bien. Los judíos rechazaron ¿a quién? A Cristo. Y por haber rechazado a Cristo,
Él se guardó un remanente. ¿Quiénes son ese remanente? Nosotros. Por eso la salvación viene por los judíos. Si los judíos lo hubiesen reconocido, nosotros no entramos. Ellos no lo recibieron, no lo reconocieron, y entonces Él tomó mano del remanente que se había guardado. Nosotros, los gentiles. Así como nosotros antes adorábamos lo que no era digno de adoración, y ahora venimos a adorar al digno de adoración. Amén, gloria a Dios. Mas la hora viene y ahora es. Los que no entienden, entiendan. Hoy es tu día, porque hoy te ha llegado el día de entendimiento. Mas la hora viene y ahora es. Toma esta predicación como verdaderamente la conversión genuina a un ser espiritual. Pero eso lo decides tú. Hoy es tu día, como te lo dice aquí, la hora te ha llegado hoy, porque ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿A quién hay que adorar? Al Padre. Exaltamos al Señor Jesús, pero solamente uno digno de adoración, al Padre. Hay mucha gente que quiere adorar a Cristo. No es malo, porque es Dios, pero como debe ser la forma, al único adorar es al Padre. A Cristo lo exaltamos con cánticos, himnos, salmos, con expresiones en nuestro corazón. A Cristo lo exaltamos, pero solamente adoramos a uno, al Padre. Salga de ese error. Solamente hay uno solo digno de alabanza, al Dios Padre, al Dios vivo. A Cristo solamente lo exaltamos, por ser Dios mismo. Espero que me lo entiendan. ¿Por qué lo exaltamos? Por ser Dios mismo. Como lo dijo en el principio, mi doctrina no es mía, siendo Él mismo el dueño de la doctrina. Pero está denotando que la doctrina es del Padre y que el Padre es mayor que Él. No, son lo mismo. Aunque Jesús lo dijo una vez, que mayor es el que lo envió y que mayor es el Padre. Pero nosotros, entendiendo la doctrina de Dios, Dios siendo mayor que su Hijo, se pone a la par de Él. Porque en la creación, Cristo estaba en Dios, creando todas las cosas. Y en la cruz estaba Dios en Cristo, reconciliando todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Están de tú a tú. Pero Cristo nos da la enseñanza que mayor es el Padre, porque Él mismo lo dijo. Entonces, para que usted haga la cosa como debe ser, viene aquí: cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adorarán, porque de hoy en adelante usted va a adorar en espíritu y en verdad por causa de esta palabra, porque la ha entendido. Y espero y le pido al Padre Celestial que abra el entendimiento de todos los que estamos aquí y todos los que nos ven en las redes. Que abra el entendimiento. Que podamos ver esos tesoros, que podamos ver esos secretos, que podamos ver esas maravillas en su palabra, y que no nos moleste leer la palabra, porque ahora la vamos a entender como verdaderamente debe ser entendida, comprendida, discernida, para poder ser ungidos. ¿Qué es lo que trae
conocer la palabra unción. Necesitamos todos ser ungidos, porque cuando tengamos el 80-90% de los que nos congregamos totalmente ungidos, habrá un avivamiento. Porque el avivamiento es la manifestación de la unción. Es el Espíritu Santo. 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces usted tiene que estudiar este versículos viendo los verbos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que usted debe aprender es a conjugar los verbos en la palabra. ¿Cómo te lo dice? Adorarán, adoran, adorarán futuro, adoran. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Adorándolo por medio de la palabra y la alabanza y la adoración. Punto 3. La gran doctrina de Dios, el amor, la verdad y el Espíritu. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cómo sabemos que somos de Dios? Porque amamos. ¿Qué es lo contrario de amar? Odiar. ¿A quién odias? ¿Odias a alguien? ¿Detestas a alguien? ¿No puedes perdonar a alguien? No tienes amor. Hágase una evaluación ahí rápido. Sí, es que no soporto a fulano de tal. No tienes amor. Y por eso estás como estás. Hay un momento bien, un momento mal. Un día arriba, otro día abajo. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque no está el amor en ti y el amor no se manifiesta en ti. Porque tú puedes decir que amas a todo el mundo, pero odias a uno. Odias a Cristo. Aquí está el problema. Que si tú odias a alguien, rechazas a Cristo, odias a Cristo y por detestar a uno. No puedes odiar ni detestar a nadie. No importa que sea cristiano o no sea cristiano, porque todos los que están allá afuera, ¿dónde están nuestros hermanos? ¿En la iglesia? Sí, pero porque somos miembros de la familia real de Dios. Y todos los que están allá afuera también son mis hermanos, porque ellos fueron creados igual que a mí, a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza del Hijo amado. Esos que están allá, ese que te robó, ese que te chocó, ese que te hizo alguna cosa, ese es tu hermano. ¿O es que acaso no tienes un ejemplo bien claro que son 12 tribus contra 12 tribus el conflicto mundial? Los 12 descendientes de Ismael contra los 12 descendientes ¿de quién? De Israel. ¿No entiendes eso? Ese es el conflicto. Y ese es el conflicto suyo y mío, en que a veces despreciamos esa gente que pide en la calle. Ese es tu hermano. Dale gracias a Dios que no eres tú el que estás mendigando. Dale algo. Dale gracias a Dios. Yo felicito. Hay personas que las veo que pasan en un carro, llevan unas cuantas arepas y las van dando. Han entendido la compasión de Dios. Pero usted y yo lo practicamos, damos esporádicamente. Pero el Señor dice en su palabra, ¿cómo lo dice? Dale a todo aquel que te pida. No hace excepción, porque usted no sabe que de repente Cristo se te viene y se te presenta como un mendigo y te pidió una moneda y tú no te la diste. Ten cuidado. También me estoy hablando a mí,
porque yo a veces no doy. Sí. También el Señor me está hablando a mí. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Vivamos por Cristo, vivamos para Cristo, porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Si yo vivo para Cristo, yo viviré en todo lo que fue creado por Él y para Él. Espero que lo haya entendido eso. Pero tengo que cambiar mi corazón. Tengo que cambiar mi forma de sentir. Tengo que cambiar mi forma de actuar. Tengo que cambiar. Tengo que hacer el ejercicio con ese grupito que Dios me ha dado para ejercitar mi primer ministerio, mi familia. Pero si no logramos cambiar con 5 o 6 personas, ¿cómo te puede dar una congregación? ¿Cómo te puede dar una gran multitud? ¿Cómo te puede poner por cabeza si ni siquiera eres capaz con 5 personas? Y desean ministerio, pero no han pasado la prueba. En lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Si no somos capaces de serle fiel con 5 personitas y que tienen algo especial, son el motivo de mi vida, son el motivo de nuestras vidas. ¿Quién? Tu esposa y tus hijos. Y no somos capaces de gobernar bien. ¿Cómo nos va a poner en lo máximo? ¿Cómo te va a poner donde tú quieres estar y sueñas estar? Ni siquiera has podido ponerte a cuenta con tu esposa y con tus hijos y desear y poner en práctica la transformación de tu vida. ¿Cómo te va a llevar? Va a pasar los años, vas a perder tus días de juventud y luego te van a quedar los años para sentirlo en el corazón, para arrepentirte y sentir todo aquello que no hiciste por tu ímpetu, por tu falta de comprensión y de entendimiento y de obediencia. Queda para lamentar. Punto 4. Consejos para resguardar la sana doctrina de Dios. Pablo a Timoteo. Cristo a ti. Cristo a mí. Hoy hablando. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. ¿Quién es el Salvador de todos los hombres? Decimos que Cristo. No, Él fue el Cordero. Él es la manifestación de amor de Dios por nosotros. ¿Para qué? Para que fuésemos salvos. ¿La salvación proviene de quién? De Dios. ¿En quién se consumó la salvación y el propósito de Dios de salvarnos? En su Hijo Jesucristo. Que vamos en nuestro trabajo, recibimos oprobio, traiciones, que hablan mal de nosotros por detrás, que no son capaces de enfrentarnos y decirnos las cosas que dicen por detrás, pero Dios hace que otras personas no lo digan. Pero nosotros estamos obligados a callar, a otorgar, a recibir oprobios en nuestro trabajo ministerial. Tantas cosas. Es muy difícil ser monedita de oro para que todo el mundo te quiera. Y menos en un ministerio como este, que es de confrontación, que es de restauración, que la palabra que Dios nos da aquí en este lugar es confrontativa, es exhortiva, es de transformación. ¿Quién le gusta que le digan las verdades? A nadie. Que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, aquí se manifiesta Él solamente por creer. Creer en su Hijo amado, en creer de que Él envió como salvación el sacrificio
por todos nuestros pecados, lo envió desde el cielo a su propio Hijo. 11. Esto manda y enseña, que es uno de los versículos cortos de la Biblia. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Hermano, los días pasan. Usted por ese ímpetu, por esa forma de que usted no quiere claudicar a ese mal carácter, a esa reconocer. Hay personas que son bipolares, pero la única forma de solucionar ese problema es que lo reconozca. Ore para que el Señor obre, pero haz una acción, y puede ser que sea un psiquiatra que te manda una pastillita y te pones como una mansa paloma para poder alcanzar lo que Dios quiere hacer contigo. Pero debes de hacer una acción, así como aquella hermanita, la mamá de Elber, ¿cómo es? Elber, que ella vino y comenzó a ayudar a coser para los niños pobres y huérfanos. Y se le dañaron los lentes. Y ella siguió cosiendo sin lentes. Y cuando se dio cuenta, estaba cosiendo sin lentes. Y ahora anda sin lentes. 20-20 es la cosa, 40-40. 20-20. Y no usa ya lentes. Pero debes hacer algo. Activar tu fe. Pedirle al Señor que te ayude a transformar ese carácter para llevar bien el ministerio de tu casa. Porque, Señor, yo quiero servirte en donde tú pienso, siento o digo que tú me llamaste. Pero ¿por qué yo no estoy todavía ya en ese ministerio? ¿Por qué no estoy donde yo quiero estar? Porque no estás listo. Si no has podido con 5 personas, ¿cómo te voy a poner 100? Eso es lo que pasa. ¿Cuántos se sienten que no están listos, que ni siquiera han abierto las puertas de su casa para una casa de oración? Y aquí vuelvo y hago el llamado. Hablen con la pastora Ruth, los que quieran abrir una casa de oración en su casa. Pero yo sé que nadie va a ir. Espero que usted muestre que yo estoy equivocado. Lo reto a eso. Entonces aquí dicen, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Tú eres ejemplo de esto? ¿Estás listo? ¿Estás listo para que resguardes la doctrina de Dios y vayas a llevarla a aquellos que no la conocen? ¿Estás listo? Ya eres tú. Esto para los jóvenes y aún los que ya están cruzando los 50, los 60, pero que tienen un llamado, pero está estancado el llamado porque no se han esforzado a ser ejemplo en palabra. Y pueden conocerla bastante, pero todo lo que dicen es verdad, pero hacen todo lo contrario. En conducta, no manifiestan buena conducta, no manifiestan amor, su espíritu es mal influenciado. Dicen tener fe, pero no la tienen porque no creen en ellos mismos que Cristo está con ellos. Y pureza, hablan demasiado. Un hombre, una mujer puro, no solamente estamos hablando de carnal, sino de conducta, de todo lo que está diciendo, es que sea tardo para hablar y presto para escuchar. Pero estas personas son airadas para escuchar, porque su concepto es su concepto. Aquí lo tienen. 14. No descuides el don que hay en ti. No lo descuides. Todos tenemos dones.
Todos los que estamos aquí hemos sido llamados para la salvación y para llevar salvación. Estás llevando la salvación, la recibiste y no me importan los demás, aunque mi hermano sea uno de esos que no me interesa. Porque no persisto ni insisto en que mi hermano, ese esposo, esa esposa se convierta. ¿Cuántos hay aquí de estos? Ese vecinito, esa vecina que está metida en la brujería, que beben, que fuman y que están haciendo lo malo, que hacen trampas. Estás hablándole a ellos para sacarlos, para iluminarlos con la luz de la verdad. ¿Estás haciendo tu trabajo? No descuides el don que hay en ti. Ese es el don de Cristo, el don de Dios en Cristo en ti. El don del evangelismo. ¿Dónde está esto? ¿Dónde? ¿Estamos evangelizando para decir que estamos evangelizando? ¿Cuál es el producto? Vamos a hacerlo sinceramente, cambiando la forma de hacerlo. Lleva el evangelio a tu casa. Ilumina tu cuadra, tu calle. Voy a esperar a ver cuántos me recibieron el reto y cuántos dicen que yo estoy equivocado. Que te fue dado, cuida el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, es la palabra sobre nosotros y es la mano de Cristo sobre nosotros, ungiéndonos para que demos fruto. Hijos, mucha gente no tiene porque no produce para Dios. Producen necesidades para sí mismo. Producen ira para el día de la ira por las malas obras. Vamos a trabajarle a Cristo. Vamos a predicar el evangelio de Cristo. Vamos a predicar la doctrina de Dios. Y téngalo por seguro que usted le estará trabajando a Dios. Y Dios es el que mejor paga. Pero usted se deja vencer por el teléfono, por una televisión o por el sedentarismo en su cama y no sale a predicar, pero sigues necesitado. Trabájale al que mejor paga. Yo tengo una frase que me enseñó el Señor. Él me dijo un día de necesidad: haz lo mío y yo hago lo tuyo. Haz lo mío y yo hago lo tuyo. Y transformó mi empresa. Pero para poder hacer esto, tuve que tratar conmigo mismo para cambiar todo lo que me alejaba de Él, de la verdad. Comencé a trabajar en la mentira, en la corrupción, porque fui corrupto. Me comencé a ser más legal. Aún sigo siendo en muchas cosas ilegal, pero necesito tratar esos asuntos. Pero ahí voy. No es que yo diga, como dijo Pablo, no es que haya alcanzado ya. No, todavía me falta mucho. Mucho. 15. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todos. Vamos a ocuparnos ¿de qué? Vamos a ocuparnos de la buena palabra, de la buena conducta, la expresión del amor, un buen espíritu en nosotros, una fe grande y pureza de corazón. Entonces aquí, en la última parte del 15, para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todos. Hijos, queremos hijos de bien, prósperos, sobreabundantes. Aquí está la semilla.
Comienza a trabajar en todo esto. 16. Ten cuidado de ti mismo. Ajá. Tu peor enemigo. Aquí aparece. Tu peor enemigo no es el diablo, porque tengo una promesa que de él me librará Dios. Me libra Jesús, porque Jesús lo tiene pisado. Mi peor enemigo soy yo mismo. El que me induce a hacer cosas que no debo hacer. El que me justifica. El que me da cómo confrontar a la persona que amo. ¿Por qué no te metes con otra persona que no sea tu mujer o sea tu esposo? ¿Tienes ganas de pelear? Ve a la calle y busca para que te pongan el punto sobre la I. No, pero no tenemos con quién más pelear sino con la que amamos. La mujer no tiene con quién más pelear sino con el que ama. Pero entonces también con los que aman sus hijos. ¿Por qué no vamos a la calle a buscar camorra? ¿Por qué tiene que ser con la mujer, con el hombre que se ama? ¿Por qué? Porque no somos tontos. Porque nos aman y sabemos que por mucho que puede ser que venga una cachetada, pero hasta ahí, pero en la calle le pueden pegar un tiro. ¿No ve que el instrumento de Satanás es para destrucción y dolor al corazón de Cristo? Es la familia. Ese es el instrumento de Satanás, para dolerle el corazón a Dios, para dolerle el corazón a mi Señor. Es la familia. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado. Cumple la doctrina de Dios. Ten cuidado si inventas tu propia doctrina. Ten cuidado. Porque hay muchos que tienen alto concepto de sí mismos e inventan su propia doctrina y su forma de interpretar la palabra. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que tú te oyeren. Vas a salvar, te vas a salvar tú mismo y vas a salvar ¿a quién? A tu familia. Yo y mi casa seremos salvos. Yo y mi casa le serviremos al Señor. Es familiar. Punto 5. El cuidado que debemos tener cuando hablamos de la palabra de Dios. Primeramente viene una exhortación que es en el versículo 1 y el versículo 6. Exhortación para los pastores. Versículo 1 y versículo 6. ¿Qué dice en el 1? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Me está hablando a mí. Vamos al 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. No, es un trabajo del pastor. Presentándote tú con todo como ejemplo de buena obra. Yo debo presentarme como ejemplo de buena obra. No es que, no, ese pastor es corrupto, ese pastor es mentiroso, ese pastor es adúltero, ese pastor esto y aquello. Tenemos que ser transparentes. Que digan que soy fuerte, no me interesa. Pero yo me cuido de que vayan a decir alguna cosa. No, ese pastor pidió plata prestado a Julano de tal y no le pagó. Tenemos que tener un buen testimonio como pastores. Entonces, dice aquí, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Tenemos que ser íntegros y tenemos que ser no serios. No, seriedad en todo lo que haga. Todo debe ser transparente. 8. Palabra sana, irreprochable. Aquí
Que si alguien tiene que venir a decirme o no está de acuerdo con algo, usted me puede abordar. Pastor, explíqueme esto, porque no lo entendí, como lo han hecho varios. De modo que el adversario se avergüence, y aquí está siendo avergonzado Satanás, porque estamos hablando verdad, y no tengan nada malo que decir de vosotros. Ahora vámonos al versículo 2. Que los ancianos, los líderes, todos los que son el liderazgo y los que tienen más conocimiento de la palabra, sean sobrios, serios, prudentes en el hablar, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Eso es para los ancianos. Las ancianas, vamos ahora a la exhortación, primero fue de los ancianos, ¿verdad? ¿Cómo deben ser los ancianos? Que son líderes. No necesita tener 60, 70 años, sino los ancianos de la iglesia son los líderes. Sean sobrios, no de doble faz, serios. No estén jugando y echando chistecitos, sino sobrios, serios, prudentes en el hablar, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas ahora, asimismo sean reverentes en su porte, que se vistan bien. Que no vengan con los escotes y vengan con pantalones ceñidos como un torero. Y vengan entonces, en vez de que ese varón esté pendiente de la palabra, está pendiente que un toro no se le vaya por delante. No calumniadoras, no digo nada. No esclavas del vino. Yo sé que no beben, pero alguna se tomará una cervecita. Escucha, yo no bebo, pero si usted quiere tomarse una cerveza, tómesela hasta 2. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Tómate 2 copitas de vino todos los días. No para que esté sobrio, no, por causa de su enfermedad. Maestras del bien. Ese maestras es de enseñanza del bien y mostrar el bien. Maestro, mostrar el bien. 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Las mujeres jóvenes tienen mucho ímpetu, pero ellas buscan o consiguen lo que buscan, porque de repente en un matrimonio joven debe seguirse siendo novios. Pero la mujer comienza a transformar a ese hombre. Lo ama tanto que lo sinvergüencea. Comienza a darle comida y comida como si estuviera engordando un cochino para diciembre. Y usted no se da cuenta que casi los hombres que se casan y a los pocos días comienzan a salirle barriga. Usted, mujer, joven, que tu esposo sea tu eterno novio. Ayúdalo a que él se sostenga en la verdad del amor. Si lo dejas que él se tire al córner, él va a quedar fuera, o tú vas a quedar fuera. A las mujeres jóvenes, amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, jóvenes vienen a la iglesia y aún adultos venimos a la iglesia, conocemos todo esto y nos lo habla el Señor, pero blasfemamos. ¿Por qué? Porque no cumplimos lo que Dios nos está hablando. Sí, lo reconocemos y ese es mi marido, igualitico. Pero ¿qué dice usted y usted?
Usted se está diciendo ahí, mujer, oye, ¿están hablando de mí? No, están hablando del marido. Y el marido, esa es mi mujer, igualitica. Porque la única forma en que yo me pueda justificar es echarle la culpa mía a alguien. ¿Y quién es el que está más próximo a mí? Mi mujer. Ru es la culpable de todo lo que yo hago mal. Sí, cuando yo hago algo malo, yo le echo la culpa a ella. ¿O acaso que usted no lo hace? Vamos a ser sinceros y vamos a poner esta palabra por obra. Este es el resguardo de la doctrina de Dios. Si usted esto lo pone en la nevera, lo lee todo. Esta semana vamos a estar desglosando punto por punto. Son 5 puntos, 5 días. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Para que aprendamos más y podamos crecer en el ministerio que el Señor nos ha llamado. Para que el don que hay en nosotros no se apague. Para que podamos ser felices, porque hemos aprendido a convivir, pero hemos dejado de amarnos. El problema es que mucha gente ha dejado de amarse, ha dejado de practicar el amor, porque han aprendido a convivir. Si usted es una persona que ha aprendido a convivir, entonces ora al Padre para que reverdezca el amor en ti y en tu esposa, en tu esposa, en tu esposo. ¿Para qué? Para que puedan ser felices. No dejes apagar el amor. Porque si no dejas apagar el amor, ágape, que es el amor de Dios, entonces reverdecerá el amor filio, que es el de la familia. Y por consiguiente, te unirás a tu esposa, a tu esposo, en uno solo, en el amor eros. Pero si no hay el amor ágape, no hay amor filio, y mucho menos el amor eros. Espero que entendamos cómo es esto. Y debemos, porque hay muchos matrimonios que su vida y su ciclo solamente es por el amor erótico. Porque no saben amar a su familia, porque no aman a Dios. Si quieres dar demostración que amas tu familia, tienes que amar a Dios. Si no, no pasa nada. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Dios de la gloria y Dios del cielo, gracias, mi Padre, mi Rey, mi Dios, por ser tan bueno, porque hoy, Señor, he sido exhortado. Aún yo predicando he sentido la exhortación de cosas que han venido a mi corazón que no las practico o las dejé de hacer. Ayúdame, Señor Padre Santo. Ayúdame, Señor. Y reverdece el amor en mí, en todas mis áreas, que crezca cada día más y más y más. No es que he dejado de amar a mi esposa, a mis hijos, pero he descuidado el amor.